Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tengo el honor de inaugurar la segunda temporada, aunque ya hemos estado haciendo pequeños episodios entre temporadas o alguna entrevista incluso. Ahora sí que considero abierta la segunda temporada, en la que tendremos episodios todos los sábados y todos los miércoles en el Rincón del Colaborador. Y hoy, qué mejor manera de empezar que con el psiquiatra Fernando Espí, y vamos a hablar sobre alucinaciones. Además, tal como las describe Oliver Sacks, el famoso neurólogo, en su libro Alucinaciones. Muy, muy interesante. Vamos directamente con la entrevista. Estamos con Fernando Espí, quienes ya le conozcáis del canal, ha estado con nosotros otras veces, psiquiatra, residente en Estados Unidos. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal estás? Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal estás tú? Yo muy bien. Bueno, Fernando suele llevar el podcast El Último Humanista, de una calidad muy, muy buena, y hoy nos va a sacar de dudas respecto al tema de las alucinaciones. Vamos a inspirarnos en el libro Alucinaciones del gran neurólogo Oliver Sacks. Y bueno, de cara a Fernando, que nos cuente un poquito quién era, dónde está, a qué se dedica, para aquellos que no hayáis tenido el honor de haberle escuchado previamente. Pues bueno, gracias por la invitación a hacer mi autointroducción. Yo estoy ahora mismo trabajando en Belmont, Massachusetts, que es el hospital, se llama McLean. Es un hospital afiliado a la Universidad de Harvard. Y también trabajo como lo que le llaman aquí Assistant Professor, que es como de segundo grado en la Facultad de Medicina de Harvard. Y pues dando clases a los estudiantes de medicina y a los residentes de psiquiatría. Y trabajo ahora en un programa residencial que se llama Lincoln y ahí hacemos el protocolo de terapia transcraneal magnética acelerada, que son unos 10 tratamientos de terapia transcraneal magnética al día. Y eso se utiliza pues, para tratar la depresión. Es, yo creo, el tratamiento más rápido que tenemos para tratar la depresión ahora mismo, porque en 5 días puedes tratar la depresión, cosa que, O sea, como que la persona se recupere del todo, ¿eh? En 5 días. tenemos en nuestro programa de momento, la mitad de la gente responde al tratamiento y en torno a un 30% tiene una remisión de los síntomas, ¿no? Y una respuesta es como un 50% de mejora. Y bueno, eso está muy bien porque normalmente hay gente que ha probado ya muchos tratamientos farmacológicos y no quieren hacer terapias electroconvulsivas y quieren buscar una alternativa a la terapia electroconvulsiva. Entonces, que la terapia electroconvulsiva son 4 semanas y tienes que utilizar anestesia y produce problemas cognitivos a veces. Y sin embargo, la terapia transcranial magnética no produce ningún problema cognitivo. Lo que pasa es que la terapia transcranial magnética duraba 7 semanas el tratamiento, pero con este protocolo acelerado podemos tratar a la gente en 5 días. Entonces, cuando una persona ha probado muchos fármacos, más de 4 fármacos, cambiarle los fármacos una vez más, las posibilidades de que respondan al tratamiento son bajas, son de un 10%, ¿no? Uno puede seguir intentándolo, pero Sí, ya cuando ya se ve que es complicado, claro. claro, entonces ya hay que intentar otros tratamientos, los tratamientos somáticos. Ujú. Y la terapia transcranial magnética, pues se ve como un tratamiento que no tiene efectos secundarios. De hecho, es que tiene menos efectos secundarios que la farmacología, que tienen los fármacos, como ya sabes, tienen efectos secundarios. Esta terapia lo único que tiene es un riesgo de convulsiones, pero muy bajo, de un 0,3% solo. Y a lo mejor te puede producir un ligero dolor de cabeza, pero... Y en solo 5 días puedes tratar la depresión, con lo cual yo creo que esta terapia se va a imponer. Ahora no la cubre el seguro médico y los pacientes tienen que pagar mucho dinero. Me pasó una Pero pasada. Sí, sí. sí, y de momento este protocolo en España
Yo creo que sale más barato. Yo creo que sale, pero sí, sigue siendo caro. Te puede costar a lo mejor 5.000 euros. Vale. Eso, Pero, bueno, vale, sí, sí. Esto fuera de esto, un psicólogo no puede operar esas cosas, ¿no? pues no lo sé quién tiene licencia y quién no tiene licencia. Aquí ya lo que son los enfermeros ya están sacándose algunas licencias con supervisión de un médico. Y bueno, no, en mi clínica no hay ningún psicólogo, porque tampoco porque se han interesado mucho en el tema los psicólogos, pero Vale. que sí que un psicólogo clínico en el futuro pues, a lo mejor podría utilizar estos tratamientos. Es que parece súper innovador. Vale, entrando en el tema de hoy, que son las alucinaciones en base al libro de Oliver Sacks, alucinaciones. Pues la primera pregunta que te quiero hacer Sí. implica cómo explica el autor Oliver Sacks el fenómeno de las alucinaciones visuales en personas ciegas relacionado con el síndrome de Charles-Bonnet y además qué nos revelan estas alucinaciones sobre el funcionamiento del cerebro en ausencia de estímulos visuales. Sí, el síndrome de Charles Bonnet, que fue descrito por el mismo, digamos, la misma persona, Charles Bonnet, y por eso se llama así, es un síndrome que en la forma en que se estudiaba de forma clásica, cuando estábamos en la Facultad de Medicina, era que se producían micropsias, que es como ver a la gente como pequeñita, como enana, y era gente que tenía una degeneración macular de la retina, y entonces se producía un tipo de alucinaciones que no eran alucinaciones, por decirlo de manera, psicóticas o lo que se entendía como psicótica que se ve en la esquizofrenia, que no respondían a antipsicóticos y a tratamiento, sino que probablemente estaban relacionadas con la propia degeneración de la retina que producía esas alucinaciones por la interpretación de los estímulos, ¿no? Entonces lo que se podría interpretar en el síndrome de Charles-Bonnet, porque tampoco hay muy pocos estudios sobre esto, porque no es un tema que se haya investigado mucho, aunque sí que se ha descrito en la clínica, y además se piensa que está infradiagnosticado, o sea, se piensa que mucha gente no reporta estas cosas porque bueno, pues le da pudor o porque no se investiga mucho por los médicos y se piensa que es más frecuente de lo que realmente se ha descrito en la literatura, que es como algo raro, ¿no? Pero lo que vemos es que en toda persona que tenga algún problema oftalmológico, ya no solo de degeneración macular de la retina, que es lo que es algo que con la edad Puede pues la pasar, sí. retina va degenerando y entonces pues se va produciendo estas posibilidades. Pero sino también con glaucoma, cataratas, cualquier otra enfermedad del ojo que produzca una alteración de la percepción visual, que puede producir alucinaciones visuales que ya no son estas alucinaciones clásicas de ver a la gente como más pequeña y cosas así, sino que puedes tener cualquier tipo de alteración de la percepción visual. Se produce en gente ciega, gente que no ve, muchas veces por esto tienes problemas del sueño, porque claro, al no recibir la luz, pues te pueden producir alteraciones en la melatonina también. Y entonces, y algunas alteraciones probablemente a nivel de neurotransmisores de dopamina, etcétera, que también está relacionado con la melatonina en el cerebro. Pero esta gente, pues sí, ve cosas, pero estas cosas no, no las diferencia de lo que es real, de lo que no es real a veces, y tiene pues estas percepciones o alteraciones de la percepción que podría estar relacionado por la desorganización a la hora de enviar información por parte de la retina al cerebro, que está llegando de una forma desorganizada y te puede producir estas, digamos, alteraciones. Es como cuando en la televisión se distorsionan las cosas o se ven los colores distintos, pues cosas así. Pero esto yo que lo vi, cuando hacía yo consultas psiquiátricas en el hospital de Chicago donde yo trabajaba, que hacía interconsulta médica y trabajaba en las unidades, pues muchas veces me llevaba gente mayor con problemas visuales que tenían alucinaciones y llamaban a psiquiatría, pero eran alucinaciones de Charles Bonnet y les decíamos que no había que dar antipsicóticos para esto porque es algo más fisiológico por la alteración de la percepción. Entonces muchas veces lo que intentábamos era pues que la persona duerma bien, que hacer un poco de educación, pero sabíamos que darle un antipsicótico pues iba a tener efectos secundarios y probablemente no iba a ayudar con este tipo de alucinaciones. Mm. Pero bueno, lo que nos comentaba un poco, esa ausencia de estímulos visuales provoca el cerebro, cree aleatoriamente casi o artísticamente rellenos, ¿no?
El vacío no lo contempla muchas veces. Claro, claro, el cerebro, digamos que le están llegando, hay una falta, digamos, una desinformación al cerebro. Esto es un poco teórico, ¿no? Porque no sabemos realmente lo que está pasando en la neurona en ese momento, pero la forma de interpretarlo esto es como que al cerebro no le está llegando la información de una forma organizada y entonces empieza a hacer sus propias interpretaciones de señales que le pueden llegar al cerebro, que son señales incompletas, ¿no? Porque esta persona tiene una degeneración macular y no le está llegando el input Ujú. sensorial que el cerebro tendría que recibir para interpretar. Porque claro, cuando nosotros vemos, nosotros no estamos viendo directamente. Nosotros lo que hacemos es una interpretación. Las señales visuales van de la retina a través de todas las vías neurosensoriales visuales, ¿no? Del nervio óptico. Luego pasa por el quiasma óptico, ¿no? Que se va hacia el otro lado. O sea que si lo que tú ves por la izquierda se va hacia la derecha. Y entonces desde ahí se va a la corteza visual que está en la corteza occipital. O sea que nosotros vemos conscientemente, no en los ojos, sino vemos conscientemente, paradójicamente, detrás de la cabeza. O sea, donde En la nuca, casi. tú estás viendo por la nuca. O sea, tú ahora mismo me estás viendo en la nuca. Ahí es donde me estás viendo. Curioso. Y luego el área, digamos, córtico-espacial es la que integra todo, ¿no? Entonces, pues tú me ves en la nuca y luego intentas interpretar todo eso con el resto de la corteza, ¿no? Pero, claro, al llegarte información totalmente distorsionada, pues tu nuca, pues interpreta las cosas por lo mejor que puede, ¿no? Entonces se ven alteraciones visuales de la percepción. Y la siguiente pregunta que te quiero hacer es sobre las alucinaciones auditivas típicas de la esquizofrenia. ¿En qué se diferencian de las que experimentan personas sin trastornos mentales? Bueno, aquí no está tan descrito en la literatura, pero la gente que tiene problemas de audición muchas veces tiene alucinaciones auditivas también, porque claro, al tener una degeneración del el nervio auditivo, te puede producir problemas de interpretación auditivos. Y esto es distinto de la esquizofrenia. En la esquizofrenia, la gente tiene alucinaciones auditivas, que es las más frecuentes dentro de la esquizofrenia. ¿Y cómo suele ser? Pues normalmente es oír voces. Oír voces de personas que a veces las puedes reconocer, otras veces no las puedes reconocer, pero no son personas conocidas a ti. O sea, tú no oyes la voz de tu padre, tú oyes la voz de un hombre mayor, de una mujer joven, pero es una voz de una persona que tú no sabes quién es esa persona. Puede ser una voz o dos voces. Y normalmente estas voces te dicen cosas hostiles, ¿no? Como no te fíes, no te comas esa pizza, podría estar contaminada, o eres una mala persona, no vas a conseguir nada en la vida, no escuches a esa mujer, no le hagas caso de lo que te dice. Y tú empiezas a escuchar estas voces que tienen un contenido paranoide, en cierto modo. La mayoría de las veces, ¿no? Hay un poco de todo, pero eso son voces hostiles muchas veces. Y bueno, entonces uno diría, pero ¿cómo oyes voces si no hay voces, ¿no? Es lo que le preguntamos al paciente muchas veces. Le decimos, ¿oyes voces de gente que no está aquí como yo? O sea, yo estoy aquí, tú puedes escuchar mi voz. Pero la persona con alucinaciones auditivas escucha la voz exactamente igual ¿Sí? que mi voz, pero simplemente no hay una persona ahí. Escucha la voz, pero no. Por eso hay mucha gente que tiene lo que llamamos pseudo alucinaciones, que están muy estresados y dicen, yo oigo voces, pero es como mi voz interior, una charla interior que tengo conmigo y las escucho dentro de la cabeza. Y muchas veces pues ahí hay como otros síndromes, ¿no? De ansiedad o de trastorno facticios, no sé cómo se le dice Sí, facticios, sí, sí. Facticio. facticio, de gente que quiere ser ingresada muchas veces, o Ah, que vale, sí, un poco tipo Munchausen. un poco así, sí, o que, bueno, que hay mucha gente que quiere ser ingresada, o que hace su propia interpretación, o porque piensa que si dice eso, le dice al médico que oye voces, pues entonces le va a tomar el programa más en serio muchas veces, o hace de forma consciente, otras veces de forma inconsciente.
pero la gente dice, oh, yo escucho las voces, pero estas voces están dentro de mi cabeza. Oigo, la gente dice, cuando nosotros los psiquiatras tenemos que diferenciar la psicosis, alucinaciones auditivas de tipo esquizofrenia respecto a las pseudo alucinaciones auditivas, le hacemos preguntas muy concretas. Les decimos, si una persona se tiene que imaginar que escuche voces, aunque lo haga de forma inconsciente, pero si se tiene que imaginar que escucha voces y Ujú. se lo cree, aunque se lo crea que realmente está escuchando voces, tú tiendes a imaginártelo como que las voces vienen dentro de tu cabeza, no son voces externas. Sin embargo, en la esquizofrenia, las voces son externas. Cuando una persona escucha voces, no quiere escuchar voces. Entonces, una persona que se imagina que escucha voces, son voces egosintónicas, son voces que no te molestan tanto, no Sí, intentan. sí, que no te desagradan, ¿no? Claro, pero en esquizofrenia esas voces te desagradan y tú quieres huir de las voces. Entonces tú te vas a la calle para ver si se acaban las voces o ponen música alta. Yo conocí a un paciente que se iba al monte ahí a ver si ahí las voces no las escuchaba. Y les escuchaba en el monte. Las escuchaba en el monte también, claro, pero Qué falla. hay alguna estrategia como intentar ignorarla, o sea, intentan buscar estrategias para atenuar estas voces. Y eso es algo más característico de las alucinaciones auditivas que tenemos en la esquizofrenia. Y uno pensaba antes, bueno, en la esquizofrenia uno oye voces, pero fisiológicamente no vas a escuchar voces. Nosotros sabemos que en la corteza temporal hay un área en concreto que se llama el área de Broca y el área de Wernicke. Este área de Wernicke es la percepción de los estímulos visuales donde se hacen conscientes que están ahí en el lóbulo temporal, ¿no? Y lo que hemos visto en estudios de neuroimagen es que este área de Wernicke se activa con las voces. Incluso el área de Broca también se activa con las voces. Con lo cual, tú las voces, ¿Las sientes de visualmente, verdad? sí, sí, visualmente, a nivel, digamos, neurofisiológico, la corteza auditiva se está activando. No hay un estímulo sensorial que sea registrado por el nervio auditivo. Pero se activan las áreas, en neuroimagen se activarían las áreas Activa de de... forma interna. Lo que no sabemos es dónde se activa. O sea, sabemos que se activa en la corteza, en el área de Wernicke está activada. Pero lo que nos imaginamos es que probablemente, como sabemos, en la esquizofrenia también hay una alteración de las áreas subcorticales, lo que sería el tálamo en concreto, y bueno, Ujú. y el caudado, el putamen y todos los núcleos subcorticales. Pero probablemente el tálamo tiene algo que ver en esto también. ¿De dónde se origina? Sabemos que se activa la corteza auditiva, pero es ahí donde se origina el estímulo interno que te da original las voces. Pues probablemente no, probablemente también esto está relacionado con lo que se llama el circuito mesolímbico. Mesolímbico es un área que se llama el área tegmental ventral Ujú. y lo que se llama el núcleos accumbens bueno, digamos núcleos un poco subcorticales y también la percepción en general del tálamo, porque el tálamo en el cerebro es el núcleo que filtra toda la estimulación sensorial. Entonces, el tálamo probablemente va a estar muy relacionado con las alucinaciones, como iremos descubriendo en el futuro. En el libro, Sachs, el autor, aborda las alucinaciones olfativas y gustativas en personas con trastornos neurológicos. ¿Qué factores crees que contribuyen a estas alucinaciones y cómo pueden estar relacionadas con la memoria y las emociones? Bueno, Sachs es sobre todo neurólogo. Hablando de Sachs, tengo aquí su libro, porque el año que antes de cuando tenía el cáncer, se iba por Nueva York y yo vivía en Nueva York y se fue firmando su libro y se fue a mi biblioteca favorita a firmar libros. Y entonces yo fui ahí y le compré el libro firmado, su autobiografía. Lo tengo aquí en casa como un poco una reliquia, ¿no? Sí, Pero una reliquia. sí, una reliquia. Pero el Sachs era neurólogo y él pues había visto mucha epilepsia. Y la epilepsia, sobre todo la epilepsia del lóbulo temporal, porque ahora lo que sabemos de la epilepsia es que probablemente la epilepsia es algo que también podría estar infradiagnosticado, porque hay muchas formas de epilepsia que no entendemos muy bien. La epilepsia es como una disfunción
del cerebro. Bueno, y particularmente en la corteza, porque es donde registramos muchas veces focos de epilepsia a través de lo que se llama el electroencefalograma, ¿no? Que lo que hace es detectar abnormalidades o disfunciones en la actividad eléctrica del cerebro. ¿Por qué se producen estas disfunciones? Pues probablemente no por problemas eléctricos solo, sino por problemas metabólicos también y alteración de la membrana de las neuronas también. Y esto, el cerebro, como se comunica de forma química, pero también se comunica de forma eléctrica. De hecho, el cerebro, sobre todo, se comunica de forma eléctrica. No sé si recuerdan el potencial de acción de las neuronas, cómo se comunican las neuronas, que de forma química se produce un mecanismo de influjo de sodio dentro de la membrana y entonces pues entre el sodio, el potasio y el calcio se va comunicando el cerebro, las neuronas de forma eléctrica, ¿no? Entonces se producen abnormalidades de estas comunicaciones eléctricas del cerebro y eso te puede producir lo que sea un foco, pues puede ser un foco, puede ser una anomalía anatómica o algo así, que te produce como un cortocircuito. En el fondo es como un cortocircuito. Sí, hablamos de epilepsia, ¿verdad? Estamos hablando de epilepsia, sí. Sí. Entonces, No, sí, la pregunta era de alucinaciones olfativas y gustativas. bueno, es que sobre todo se ven en epilepsia, las Ah, alucinaciones. sí. ¿Y cómo suelen ser esas alucinaciones olfativas y gustativas? O sea, es oler y saborear cosas que no están ahí. Pues bueno, como decíamos, eso se ve sobre todo en convulsiones, no tiene que ser epilepsia, uno puede tener convulsiones por diferentes enfermedades, pero donde más los vemos es eso, es cuando una persona tiene la sensación de estar comiéndose un helado. Yo recuerdo una paciente que se estaba comiendo un helado imaginario, o Ah, sea, sí. y sí, y estaba ahí saboreando el helado, una paciente mayor que tenía un tumor cerebral. Claro, los tumores cerebrales te pueden producir convulsiones también. No tienes la enfermedad de epilepsia, que sería un foco, que se ve sobre todo en epilepsia del lóbulo temporal, porque ahí tienes alteraciones también gustativas, olfatorias o místicas también, como escribe Oliver Sacks en el libro. Pero muchas veces un tumor te puede producir alucinaciones gustativas y una persona, pues, que es lo que decíamos, cuidado con la epilepsia, que la gente se imagina siempre las convulsiones tónico-clónicas, que es donde mueves los brazos y mueves, o sea, lo que son las convulsiones clásicas, ¿no? Que los ojos se van para atrás y empiezas a tener una contracción de los músculos y luego movimientos tónico-clónicos. Pero muchas veces en la epilepsia es compleja, lo que llamamos la epilepsia tiene las convulsiones simples y las convulsiones complejas. Y las convulsiones complejas parciales, no generalizadas, porque generalizadas es donde ya tienes todos los movimientos y todo eso. Pero las convulsiones complejas parciales, ahí se puede manifestar así, como alucinaciones gustativas, alucinaciones olfativas, y entonces pues uno empieza a tener olores o alteraciones del gusto. Pero también estas alucinaciones auditivas se pueden producir en otros fenómenos también, vamos, o sea que se puede Sí. producir, pero sobre todo en fenómenos de epilepsia, convulsiones parciales, es donde más se ha descrito clásicamente en la literatura. Oliver Sacks ha hablado de alucinaciones táctiles en personas con epilepsia, migraña o esclerosis múltiple también. ¿Y esto qué información nos proporciona sobre la relación entre el sistema nervioso periférico y el cerebro? Pues en las alucinaciones táctiles se puede producir, como siempre, en epilepsia, migraña, esclerosis múltiple, pero es que también se puede producir en cualquier lesión neurológica. O sea que, porque Oliver Sacks en su libro habla de que la gente con esclerosis múltiple, que es la gente que imagino que ha tratado él, pueden tener lesiones en todo el cerebro, porque la esclerosis múltiple es una enfermedad que se produce una demielinación, o sea, la mielina, que es una sustancia que envuelve los axones de las neuronas, se degenera. Tienes lesiones de la sustancia blanca Ujú. porque no está como protegida esa sustancia blanca. Entonces eso te produce cortocircuitos en el cerebro, tú cuando ves la imagen del cerebro, ves como pequeñas lesiones de la sustancia blanca que pueden estar de forma aleatoria distribuidas en el cerebro. Entonces, si esto te afecta lo que se llama las columnas dorsales, que es en la espina dorsal, pues ahí, en la parte de atrás de la espina dorsal, están las vías que se llaman las columnas dorsales que nos ayudan a percibir la sensación, el tacto Ujú. y también la propiocepción, que es saber dónde estás tú en el espacio, ¿no?
Y si se producen lesiones ahí, pues obviamente como en el síndrome de Charles-Bonnet, se van a enviar señales, digamos, desorganizadas y aleatorias, y eso te puede producir alucinaciones táctiles, de tener sensaciones raras. Pero es que incluso uno cuando tiene lesiones de los nervios periféricos, en lo que se llama la neuropatía, que es, le pasa a mucha gente con la edad, ¿no? Que se produce una degeneración de los nervios periféricos y muchas veces pues tiene lo que se llaman las parestesias, que es sensaciones raras en los dedos, en las manos, en los pies, y eso pues se podría interpretar también como una alucinación, porque claro, no están llegando las señales a tu corteza de forma, digamos, organizada también. Entonces, y luego también se ve mucho en gente que tiene, por alguna razón, que esto la verdad es que no sé hasta qué punto, porque esto yo creo que es más de origen, más que periférico, como la esclerosis múltiple puede ser de origen central, aunque la esclerosis múltiple también produce lesiones centrales, pero en gente que consume cocaína o estimulante, muchas veces se producen lo que se llama unas alucinaciones táctiles de hormigueo, ¿no? Se llama de for- Formicación. formicación, formication. Y entonces uno piensa que tiene como insectos, como hormigas, como cosas, y cuando eso se produce en gente que consume de forma crónica o consume mucho y está intoxicada. Y a veces vemos hay un trastorno psiquiátrico de ideas delirantes somáticas que no nos ponemos de acuerdo a veces los psiquiatras si es una idea delirante, porque a veces se llama como trastorno delirante de tipo somático, lo que se llama la parasitosis delirante, no sé si has oído hablar de eso, Sí. donde tú piensas que tienes bichos en tu piel y esos bichos están ahí. Entonces lo clasificamos como idea delirante porque decimos, esta persona tiene un pensamiento fijo, ¿no? Como dice Oliver Sacks en el libro, una idea delirante es diferente a una alucinación, porque una idea delirante es una creencia. Entonces, esto es una creencia de que tienes bichos, pero tú no tienes bichos. Pero en el fondo es una alucinación también, porque ellos ven, Pica. le pica, claro, le pica y a veces ve los bichos. Dice, mira, mira. Y a mí los pacientes muchas veces me traían un, un- un vasito o, digamos un cubo o un recipiente que decía, mira, aquí tengo los bichos. Entonces yo lo abría y yo veía ahí un trozos de piel y cosas que se había rascado. Digo, yo aquí personalmente no veo ningún bicho, pero el paciente ve un bicho. Entonces ahí se podría producir un fenómeno de una ilusión porque hay, digamos, un estímulo que es un poco de piel ahí. Pero esa persona lo interpreta como un bicho y yo no lo interpreto como un bicho. Entonces no es totalmente una alucinación, no es totalmente, porque en la alucinación, por definición, tiene que haber una ausencia del estímulo. Hay un estímulo, pero ese estímulo es interpretado de forma distinta. Por eso se clasifica como idea delirante, pero hay un fenómeno alucinatorio. Es curioso porque me recuerda a los típicos vídeos que hay, bueno, vídeos típicos, en cierto sentido, de los drogadictos de metanfetamina que aparecen en Estados Unidos, que tienen un montón de como de heridas y tal, y se les ve rascándose, y será esto, ¿no? La formicación, el buscarse esos bichitos de dentro, eso ya es estar en un punto avanzado de dependencia y de degradación neurológica. Sí, es muy frecuente en gente que tiene. Aquí hay mucho crack en Estados Unidos y bueno, derivados de crack, y hay un montón de drogas nuevas en ese sentido. Y es muy frecuente, además lo ves por la calle o cuando llegan a la consulta, que tienen muchas lesiones en la piel. Es muy frecuente tener lesiones en la piel. Imagino que podría estar relacionado con eso, con esas picores o sensaciones que te puede dar la sustancia y rascado. Respecto, bueno, en el libro, Oliver Sacks habla también de alucinaciones inducidas por el aislamiento sensorial. ¿Cómo va a interpretar el cerebro la falta de estímulos y qué función tienen las alucinaciones en situaciones extremas en las que no hay ningún estímulo? Me refiero, hay tanques de aislamiento sensorial en el que se ponen guantes, se les tapan los ojos, los oídos y no tienen ni propiocepción prácticamente. ¿Cómo reacciona el cerebro? ¿Por qué hay alucinaciones en esa situación? Sí, claro, esto es algo que es muy frecuente. No se puede estudiar mucho porque sería torturar a una persona, ¿no? Tú no Sí. puedes torturar a una persona para hacerle un scan y ver qué es lo que está pasando.
pero es algo que se ha descrito empíricamente imagino que desde los griegos, porque es algo que sabemos, las alucinaciones es algo muy normal, o sea, es algo que nos ocurre a todos. Nosotros vemos las alucinaciones como algo raro que le ocurre solo a la gente con enfermedad mental severa. Todos alucinamos, todos. O sea, tú alucinas, yo alucino, todos tenemos alucinaciones, es parte de la vida. Entonces, cuando uno tiene aislamiento sensorial, pues eso te produce una falta de estímulo en el cerebro, pero el cerebro necesita estímulo también para organizarse. Entonces, esa falta de estimulación sensorial, digamos que desorganiza el cerebro, se produce, en psiquiatría le llamamos delirium. Delirium, que imagino que los neurólogos le llaman más encefalopatía, producida por ese aislamiento sensorial. Y entonces, digamos que el cerebro empieza a desorganizarse. El cerebro es como tenemos que verlo como una especie de sistema dinámico que necesita estimulación sensorial para funcionar también. Y si no recibe ninguna estimulación sensorial, pues empieza a desorganizarse. Y al desorganizarse, pues uno empieza a tener no solo alucinaciones, sino ideas delirantes. Puede ver perros, tener alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, pero también paranoia, ideas delirantes, o sea, todo. Digamos que cuando el cerebro se desorganiza, al principio te produce ansiedad, luego te produce síntomas emocionales y al final te acaba produciendo síntomas psicóticos. Joder, interesante. Bueno, en el libro también se habla de las alucinaciones relacionadas con el dormir, las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. ¿Qué características definen estas experiencias y cómo difieren de los sueños ordinarios? Estas alucinaciones son muy universales, yo las tengo. Son normales, ¿no? O sea, Normales, todo el mundo las tiene. hipnagógicas al dormir e hipnopómpicas al despertar. Es una forma. Hipnagógicas por el sueño y hipnopómpicas. Yo lo recordaba en los exámenes como hipnopómpicas, como pop, me despierto. Y, y bueno, nos ocurren a todos. Igual, no está muy estudiada, porque como es algo normal, pues tampoco es algo que se haya escaneado mucho a las personas. Pero lo que sí que sabemos es que en la transición de la vigilia al sueño, pues uno en esas transiciones se puede producir un fenómeno ahí de transición de un modo cerebral, un estado de conciencia a otro estado de conciencia, y en esa en esa transición al nuevo estado de conciencia puede producir alteraciones de la percepción, ¿no? Y es como pues eso, como oír un ruido o pensar que te estás cayendo por un precipicio o cosas así, ¿no? Sí, O lo sea, vives como muy real, ¿no? sí, lo vives como muy real y no es distinto al sueño, ¿no? No sabemos exactamente. O sea, el sueño, las ensoñaciones, es un estado de conciencia distinto. Tenemos, digamos, que diferentes estados de conciencia. Uno es despierto, otro es meditando, otro es soñando, otro es anestesia total. Cuando uno está durmiendo hay una conciencia. Cuando tiene una anestesia total no hay conciencia. Es lo más parecido a la muerte, de hecho, la anestesia total. Pero cuando uno sueña es consciente de que estaba vivo, de que tenía sueño, de que estaba durmiendo, o sea, es consciente de eso, ¿no? Incluso cuando le despierta, es consciente de lo que ha pasado durante el sueño muchas veces. Hay una conciencia, el cuerpo está en cierto estado de alerta. En la anestesia, ¿no? La anestesia total, te ponen la máscara y luego te despiertas y tú, vamos, como si te hubieras muerto. O sea, no. Te teletransportas de la máscara puesta a despertar, ¿no? Claro, y luego a través de la meditación y la respiración holotrópica o la meditación profunda o los psicodélicos, pues uno llega a otro grado de estado de conciencia, lo que la gente llama también experiencias cercanas a la muerte, es otro estado de conciencia. O sea que hay diferentes estados de conciencia. Pero en esta transición al sueño es muy característico que se produzcan percepciones que, digamos, bueno, no sé, el fenómeno sería eso, ¿no? Que al cambiar el estado de un estado de conciencia a otro, pues se produce a veces como ciertos cambios en la percepción que se perciben como eso, como alucinaciones del sueño, de la transición al sueño. También es cierto que hay alucinaciones que se inducen por la privación del sueño, ¿no? Afecta al Sí, rendimiento mental. sí, porque nosotros sabemos que tenemos que dormir y cuando uno duerme se produce. No entendemos muy bien todavía por qué necesitamos dormir, pero el cerebro
sabemos que necesita dormir. O sea, tú necesitas dormir entre 5 y 8 horas, dependiendo de la persona. Cuando eres más joven tienes que dormir más, cuando eres más mayor tienes que dormir menos. Pero si dejamos de dormir, morimos. Lo han hecho con ratones, sabe que 10 días un ratón sin dormir, el ratón se muere. Y a una persona, pues el libro de los récords Guinness, hay 2 o 3 personas que estuvieron, no sé, 15 días sin dormir o algo así. Pero Sí, en general, lo quitaron de los récords, ¿eh? Lo de la privación del sueño la eliminaron de... Ya no se mide en el récord Guinness. hombre, porque pueden morir. Cuando llega a veces un paciente diciendo, llevo 15 días sin dormir, nada. Eso es imposible, no. Tú necesitas dormir porque si no duermes mueres. Es así, ¿no? Hay una película que se llama, bueno, la conoce todo el mundo, se llama Pesadilla en Elm Street, ahora que estamos en Halloween, donde estás intentando no dormir porque sabes que si duermes va a llegar Freddy, pero como es imposible no dormir, llega un momento en que te quedas frito ahí en la clase, por mucho café que te tomes, y ya aprovecha Freddy en ese minutito que te has quedado dormido, porque aunque no quieras dormir, al final vas a dormir, al final vas a caer frito porque... Y entonces se piensa que se produce durante el sueño, se produce digamos, la actividad eléctrica cerebral, se produce un reseteamiento de todo esto y entonces esto pues es necesario pues como para recargar las baterías en cierto modo y poder seguir funcionando. Ujú. Entonces, cuando tú deprivas a alguien del sueño, es muy parecido a cuando deprivas a alguien de la estimulación sensorial, ¿no? Que lo metes en un calabozo ahí a oscuras y al final acaba delirando. Entonces, si una persona no sueña, acaba entrando en un estado de delirio, que es desorganización cerebral generalizada, y empieza a alucinar, parecido a la falta de estimulación sensorial. Y con estas alucinaciones el cerebro empieza a producir un mal funcionamiento cerebral total y bueno, y al final te produce ya no solo, como decíamos, ansiedad, problemas emocionales, problemas de percepción, alucinaciones graves y al final pues el cerebro ya no puede ni coordinar tu propio cuerpo y te muere. Ujú. Es esperanzador, vamos. Sí. Eh, la enfermedad de Parkinson también tiene alucinaciones, ¿verdad? Sí, esto está muy relacionado con la dopamina. En la enfermedad de Parkinson, que hay como dos Parkinsons, el Parkinson clásico y la demencia de cuerpos de Lewy, que en el fondo es la misma enfermedad, lo que pasa es que una se manifiesta al principio de forma cortical y la otra se manifiesta más al principio de forma motora, pero al final las dos terminan, digamos, en el mismo camino en común, ¿no? Donde se acaban produciendo alucinaciones visuales, que son muy frecuentes. La conciencia es distinta a la de una demencia de tipo Alzheimer, donde es una conciencia más estable. Aquí, pues, a veces la gente está mejor, a veces está peor. Se produce como digamos, una fluctuación en la conciencia y cuando uno está peor, a veces, pues, puede tener alucinaciones visuales. Yo he visto varios pacientes de este tipo donde empiezan a ver niños muchas veces. Ah, yo veo un niño, veo un duende o veo un ser ahí, lo veo ahí, sí, sí, lo estoy viendo ahí en la esquina, está ahí mirándome. No le produce mucha ansiedad muchas veces al paciente esto y a veces lo tratamos con antipsicóticos, pero el problema es que al haber una falta de dopamina, si tú le das un antipsicótico, te puede producir una contracción muscular generalizada y entonces si se da un antipsicótico, se da la quetiapina o la clozapina, que no tienen acciones antidopaminérgicas, porque una de las cosas que sabemos en alucinaciones es que probablemente el neurotransmisor que más relacionado está es alteraciones en la dopamina, aunque también otros, como la serotonina, hablando de psicodélicos también, los antipsicóticos bloquean también la serotonina y si la función antipsicótica se debe al bloqueo de los receptores de la serotonina, pero también el glutamato y los receptores del NMDA que son tan importantes para la neuroplasticidad. De hecho, todos los estudios de neuroplasticidad ahora se fijan en los receptores NMDA del glutamato. Pero hay sustancias que bloquean los receptores NMDA del glutamato, como el PCP o la ketamina, que a dosis altas puede producir alucinaciones. Y luego hay otras sustancias como la cocaína, etcétera, que puede producir alucinaciones porque libera mucha dopamina, ¿no? Entonces, al tener mucha dopamina, pues ves alucinaciones, ¿no? De hecho, en esquizofrenia se ve que hay alteraciones en la regulación de dopamina,
pero de todo en general, porque aquí esquizofrenia todo está alterado. Entonces hay alteraciones en el glutamato, en el GABA también, en la dopamina, en la serotonina, etcétera, ¿no? Oye, ¿y qué distinguiría las alucinaciones provocadas por psicodélicos como LSD de las alucinaciones que surgen en condiciones neurológicas o psiquiátricas sin consumo de sustancias? Son muy distintas, porque tú en psicodélico se produce un cambio del estado de conciencia y son sustancias muy serotonérgicas, excepto la ketamina, que la ketamina no es este neurotransmisor. Bueno, para el público general, los neurotransmisores son las sustancias químicas que utilizan nuestras neuronas para comunicarse. Nuestro cerebro se comunica de forma eléctrica y en la sinapsis, que es el punto donde digamos, una neurona se acaba y empieza la otra, ahí hay una liberación de sustancias químicas, ¿no? Que son la serotonina, que es la más importante, porque está relacionada con las emociones y la depresión, pero también la dopamina, y el glutamato, el GABA, etcétera. Entonces, en los psicodélicos, lo que vemos, como el LSD, es que se produce como la sustancia a nivel central en tu sistema nervioso, produce una activación de los receptores de serotonina. Esto es distinto a los antipsicóticos, que lo que te hacen es bloquear los receptores de serotonina y tiene un efecto antipsicótico. Entonces sabemos que la serotonina también tiene una función en las percepciones visuales y cuando una persona toma LSD empieza a ver, o DMT también, empieza a ver el campo visual empieza a tener un montón de alucinaciones visuales que pueden ser con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. De hecho, cuando uno cierra los ojos, ve más todavía. Empieza a ver, y además es muy característico, son figuras caleidoscópicas, caleidoscópicas que pueden estar influidas por estímulos auditivos también. Es lo que le llaman las sinestesias, ¿no? Que es cuando uno ve que la música puede influir en las percepciones poliédricas, caleidoscópicas que ve uno cuando toma LSD. Entonces, estas alucinaciones visuales, lo que sabemos por estudios de neuroimagen, porque aquí sí que se han hecho estudios de neuroimagen, es que la corteza visual, de la nuca está activada. O sea, que digamos que tú estás viendo eso y tu corteza lo está viendo también. Entonces, pues ahí, bueno, se producen los psicodélicos, se produce digamos, un reseteamiento de todo lo que se llama el default network, que es no sé cómo se llama en español, pero es cuando no haces nada, cuando tienes el cerebro en reposo, pues hay una serie de áreas cerebrales que se activan, que están relacionadas con la ansiedad, pues todo eso se altera, entonces tú puedes recordar cosas de la infancia, tu cerebro está como mucho más activado y empiezas a tener muchas interconexiones cerebrales. Tu cerebro está como muy activo. Entonces tú puedes, por eso ayuda mucho con psicoterapia, ¿no? Porque tú puedes de repente tener nuevas realizaciones, nuevos entendimientos o relacionar cosas que te están pasando con cosas que te pasaron en el pasado que no las relacionabas en ese momento. Y puede ser muy terapéutico. Pero todo eso está relacionado también con un fenómeno visual que implica la activación de la corteza visual, por el propio psicodélico. Vale, terminando la entrevista, ¿alguna cosa que nos quieras comentar? ¿Algún detalle curioso o algo con lo que te gustaría cerrar este episodio? Bueno, pues yo creo que hay muchísimas formas de alucinar. Yo creo que todos hemos alucinado y conforme más mayores nos hacemos, más vamos a alucinar. Y yo creo que uno tiene que ver estas alucinaciones pues como parte de la vida y sobre todo si las va a utilizar de forma terapéutica, ¿no? Cuando uno quiere probar terapias psicodélicas, pues estar abierto a que se te presenten estas emociones o estas eh, percepciones visuales que pueden ser terapéuticas y se pueden utilizar de forma terapéutica. Pero en general, pues decirle a la gente eso, que no se preocupe si tiene alucinaciones, pero bueno, que algunas pueden estar producidas de forma fisiológica, pero otras pues sí que pueden requerir una atención clínica, como estas de Charles Bonnet o la psicosis en general, una persona que esté tomando sustancias y que en todo problema neurológico va a haber síntomas psiquiátricos, porque antiguamente en neurología se veía como que la neurología nos dedicamos a lo motor y los psiquiatras nos dedicamos a lo psicológico, pero en el fondo en el cerebro todo es motor y todo Todo lo que sea. está interconectado. Claro, todo va a tener implicaciones psiquiátricas. Entonces intentamos entender las alucinaciones como un fenómeno aislado,
pero en el fondo no es un fenómeno aislado. Están relacionadas con todo el cerebro y con fenómenos motores, con fenómenos psicológicos, con fenómenos emocionales y con fenómenos de la alteración de la percepción. Todo está relacionado con todo en el cerebro. Muchísimas gracias, Fernando, por esta entrevista. Espero que hayas disfrutado tanto como yo haciéndola y nos vemos en otro momento. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por invitarme. Pues muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti y a tu audiencia. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad que si queréis podéis dejar cualquier mensaje en el correo electrónico lamenteysusticicatrices@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.